Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos dos dieléctricos, qué pasa en la interfase entre un medio y el otro, con el campo eléctrico y con el vector desplazamiento eléctrico. Entonces vamos a plantear los dos medios materiales. Tenemos el medio 1 en color celeste, donde hay permitividad epsilon 1. Aquí, como vemos, el medio 2 en naranja. Entonces, recordando un poco, mientras terminamos de graficar, recordar que para los medios con los cuales vamos a trabajar nosotros, el campo D es igual a epsilon por E, ¿sí? O sea que los dos, si bien son cosas distintas, obviamente, están en la misma dirección, ¿m? En el mismo medio, obviamente. Entonces acá, como podemos ver, estamos dibujando las componentes tanto tangenciales como normales, porque estamos descomponiendo a los campos en sus componentes tangenciales y normales, en cada uno de los medios. Como podemos ver, también hemos tomado una curva A, B, C, D, A, y también hemos dibujado una superficie cilíndrica, gaussiana, particularmente cilíndrica, donde ponemos todas las componentes importantes y la notación importante, como ser los versores normales a la superficie. En este caso, en vez de dibujar diferencial de superficie vector directamente, utilicé esta notación, que es la del versor director normal a la superficie N2, N1, ¿sí? Y luego, y a la superficie la denotamos como delta S, toda la superficie considerada. Y acá hemos tomado esta curva, como ya decía, ABCDA, con delta H, en los sectores AB y CD, la cual abarca, digamos, parte de ambos medios materiales. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente analizar con dos propiedades importantes del electromagnetismo qué es lo que pasa o qué relaciones se pueden encontrar entre las componentes de los campos en un medio y en el otro, justamente al pasar de medio. Para ello vamos a hacer uso de esta, que dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de una curva C es igual a 0. Esto lo podemos poner, o mejor dicho, esto se cumple por el hecho de que, si se acuerdan, el campo eléctrico era conservativo, los campos con los que estamos trabajando, coulombianos, y esta expresión, si se acuerdan, daba el potencial, ¿sí? Mejor dicho, la diferencia de potencial entre dos puntos. Si la curva está particularmente cerrada, como pusimos acá en la integral, es como decir, salir del potencial A, dar una vuelta y volver al potencial A. O sea que, como habíamos visto, la diferencia de potencial entre un punto y el mismo, por más que haya utilizado cualquier trayectoria para recorrer o dar vuelta y ir a pasear, va a ser 0, porque depende solamente de la posición inicial y final. Si esta coincide, obviamente me va a dar 0. Entonces, esta es una propiedad importante. Por lo tanto, abrimos esta integral en tramos. Entonces, la curva la abrimos en los tramos BC, CD, DA y AB. Entonces, si nos fijamos, acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en el tramo BC, la componente que existe ahí del campo eléctrico, que estoy en el medio 2, porque estoy en la parte de arriba, entonces va a ser E2 escalarmente dL2, ¿sí? En el tramo DA, que son estos dos de acá va a estar ¿quién? E1. Entonces, mejor dicho, y después en estos dos tramos, como acá puse, va a ser 0, porque entre el C y el D, vamos a bajar, entre el C y el D y entre el A y el B, como el delta H es muy pequeño, tomamos el límite, ¿sí? Tomando delta H teniendo a 0, las integrales 2 y 4 del mismo derecho serán 0 independientemente de cómo sea el campo ahí. Porque es muy chiquitita, es una curva bien chatita. Lo que más nos interesa son estos dos lados, para mostrar lo que queremos demostrar. Por lo tanto, nos va a quedar, ¿qué cosa? Estas dos integrales. Ahora, observemos lo siguiente. El campo E2 de escalarmente dL2
es el producto escalar este, que es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. El módulo del campo eléctrico E2 por el coseno este nos va a dar la componente tangencial del campo en 2, o sea, esta que está acá, ¿se ve? Es la sombra, la proyección sobre la dirección de D. Por lo tanto, nos queda así. De la misma manera, con E1 pasa lo mismo y nos va a quedar la componente tangencial E1 de L1. Entonces lo reemplazamos acá. Y luego, ¿qué nos queda? La integral del trayecto de un diferencial de longitud nos da justamente ese segmento, esa longitud, que va a ser el segmento BC en este caso y DA en este otro caso. Como BC y DA es lo mismo, entonces se concluye que las componentes tangenciales son iguales. Esto es lo que estamos poniendo acá. Las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas al cambiar de medio material. Análisis de las componentes normales de D y E. Ahora aplicamos la ley de Gauss generalizada para dieléctricos. Esta que ya sabemos. Está acá. El flujo de D es igual a la carga. A la carga, acuérdense, la carga libre. Entonces, planteamos esto con este cilindro que pusimos acá. Y fíjense, acá tenemos en la superficie, bueno, vamos acá abajo, notar esto así ya abajo, que acá hay 180 grados entre este versor normal, que es el que dirige a la superficie de la tapa de abajo, va hacia abajo, justamente porque siempre recuerden que es hacia afuera, se toma como orientación la superficie hacia afuera, lo hemos dicho. Entonces este es entrante y este va a ser saliente, el de arriba. A ver si me deja bajar la página, ahí está. Entonces, al plantear esto, se va a tener que, al hacer el producto escalar, como habíamos dicho, esto nos arroja la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico, componente normal de normal 1, y esta de este producto escalar nos da de normal 2, ¿sí? Con lo cual, acá nos va a quedar de normal 2 por la integral que saldría afuera ya, es constante, no depende de la superficie. Al integrar sobre la superficie, diferencial de superficie, nos va a dar directamente la superficie de la tapa, que es ese círculo, en este caso de arriba y en este caso de abajo, lo mismo. Con lo cual nos queda este menos por esta cuestión, que acá, si nos fijamos, acá me falta un menos. Vamos a ponerlo en rojo. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho acá. ¿Está? Entonces, acá nos queda este menos. Y del otro lado es la carga. ¿Y la carga qué es? Justamente es la densidad superficial de carga por la superficie considerada. La densidad superficial por la superficie nos da justamente la carga que tenga ahí. Por supuesto, el alto de ese cilindro gaussiano nos tiende a 0, porque lo tomamos bien chatito, obviamente, ahí en la interfaz, ya que el cilindro gaussiano es bien chatito, por lo tanto no habrá contribución del flujo por la superficie cilíndrica. Bueno, entonces, un comentario, una observación. ¿Quién es esta carga, esta densidad de carga ρ sub S que habíamos puesto acá, ¿no? En el caso más general lo estoy poniendo, porque ahora vamos a ver que esa carga, en verdad, no hay carga ahí. Esa carga es 0. ¿Por qué? No puede ser una densidad superficial de carga ligada, o sea, la polarización. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta ya la polarización del dieléctrico al usar una constante dieléctrica distinta de 1. Esto es, en lugar de considerar cargas ligadas en el espacio libre. Estamos utilizando una permitividad incrementada. También es muy improbable que alguna carga libre esté sobre la interfase, por lo que no hay carga libre disponible en los dieléctricos perfectos que estamos considerando nosotros. Esta carga, de existir, debe haber sido luego colocada allí intencionalmente, ¿no es cierto? Es como que alguien tuvo que haber cargado el dieléctrico y haber puesto una carga, así desbalanceando la carga total en y sobre este cuerpo dieléctrico. Entonces, excepto por este caso especial que recientemente acabamos de analizar, que alguien ponga carga exclusivamente, podemos asumir que ρS es 0, ¿sí? En la interfase. Y por consiguiente se tendrá que, y esto es lo importante, que dn1 es igual a dn2. O sea, concluimos que las componentes normales del vector densidad de flujo eléctrico se conservan al haber un cambio de medio material. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer algunas cuestiones, vamos a obtener algunas expresiones que en verdad son muy simples, aunque parece mucho formuleo, pero no hay que volverse loco porque
Es muy sencillo esto, es trigonometría básica. Entonces, de hecho, uno no es que se acuerde de memoria estas cosas, simplemente deduce de acá y se podrían hacer muchas más. Yo voy a poner algunas nomás, ¿sí? Es muy simple, miren. El campo E lo puedo escribir en forma binómica, como, o mejor dicho, vectorialmente, como la componente normal por el versor normal más la tangencial por el versor tangencial. De la misma manera el vector D. Recordar que esto, ¿no es cierto? Que D es epsilon por E en los medios materiales que hemos estado hablando nosotros. Isotrópicos, lineales y homogéneos. ¿Ok? Ya lo vimos en la otra clase. Por lo tanto, el D normal 1 va a ser el E1, el epsilon 1 por E normal 1. El D normal, o sea, la componente normal del vector D 2 va a ser epsilon 2 por el E normal 2. Todo sencillo. Reemplazando en 2, que era la que habíamos puesto acá, se tiene que E1, E normal 1, es igual a esto que está acá. Por lo tanto, obtenemos esta expresión. Esto es álgebra básica, digamos, aritmética básica. Por otro lado, también tenemos que la tangencial va a ser E1 por la tangencial 1, y por lo tanto el campo, la componente tangencial del campo en 1 va a ser la normal, la tangencial de D en 1 dividido el epsilon 1. Como de la misma manera la componente tangencial de D es igual a epsilon 2 por la componente tangencial de E en el medio 2, por lo tanto despejamos la componente tangencial del campo eléctrico de subtangencial 2 y es igual a D tangencial 2 sobre epsilon 2. Otra vez, como usando la condición explícita donde se conservan las componentes tangenciales del campo eléctrico, entonces igualamos estas dos y nos va a quedar esto, con lo cual la componente tangencial de D en 1 dividido la componente tangencial de D en el medio 2 es igual a esta relación de las permitividades. Bueno, esta la llamamos A, esta la llamamos B, seguimos un poquito más. Por ejemplo, ahora jugamos un poco con los ángulos. Ven, acá tenemos este gráfico donde solamente pusimos las componentes, mostramos las componentes de D, de 2, de 1 acá. Este es un gráfico que saqué de otro lado, por eso tiene el medio 2 abajo y el medio 1 arriba. Pero bueno, es lo mismo. Uno lo llamas de una manera, otro de otro. Acá nosotros habíamos puesto 1, 2. Bueno, acá ponen 2, 1. No importa. Lo que importa son las relaciones. Entonces de acá vemos que la tangente de θ 2, o sea, esto que es opuesto sobre adyacente, o sea, esta que es la componente tangencial de D, de tangencial 2, ¿sí? Dividido de normal 2. Esto es la tangente de θ 2. Y lo mismo la tangente de θ 1 es la de tangencial 1 sobre la de normal 1. De acá podemos concluir, como otra vez las normales de D se conservan en el cambio de interfase, en la interfase o en el cambio de medio material, entonces tenemos esta otra relación. C. Y bueno, pongamos una más. Por otro lado también podemos poner que el seno de θ 1 y el seno de θ 2 son estas dos cosas que pusimos acá. Simplemente trigonometría. Con lo cual podemos deducir esto que está acá. Y de esta manera podemos poner lo siguiente, que la componente del campo, el E1 sobre la E2, o sea, el módulo de las componentes originales, es igual a una relación entre los senos de los ángulos. Esta la llamamos D, y bueno, y por último, por ahora podemos plantear el coseno justamente de los ángulos, y otra vez basado en que las componentes normales de D se conservan, podemos poner que esto es igual a esto otro. Con lo cual, fíjense, acá tenemos la componente tangencial de 2 dividido la componente normal de 2 es la tangente de θ 2. Lo habíamos puesto. Acá era en base a D, ahora lo estamos haciendo en base a E. Por este otro lado lo mismo, como las tangenciales son las que se conservan, podemos igualar tangente de θ 2 E normal 2 con esto, y por consiguiente hacemos el cociente de las normales de E y nos da un cociente entre las tangentes, de los ángulos. Muy bien. Ahora vamos a hacer algún problema de aplicación de todo esto. Acá hay un problema justamente donde hay dos medios materiales, K1 y K2. Este es el K2, vamos a ponerlo acá. K2. Donde perdón.
Ahí está. Ahí estamos, K2. Donde se pide calcular el módulo del campo eléctrico, o mejor dicho, el campo eléctrico en 2. Pero dicen, a ambos lados de la superficie AB hay dos dieléctricos, ¿sí? Acá estaría la superficie AB, ¿sí? Esta que está acá. Diferentes de constantes relativas, K1 y K2. Recordad que K era igual a epsilon relativo, ¿no? Puede aparecer en los libros, en algún examen, ¿no? En la nomenclatura epsilon relativo, me estoy refiriendo a esto. Epsilon relativo, esto es igual a K. ¿No? Recordar, es indistinto. Usando explícitamente las condiciones de contorno en la superficie de separación de dos dieléctricos, calcule la intensidad del campo eléctrico. Bueno, el módulo nos pedían de E2. Nos dan los K, K1, K2, y nos dan el módulo del campo eléctrico en 1, y nos dan el ángulo alfa, alfa 1, que es de 30 grados. Acá se fue esto. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer ahora es justamente plantear o basarnos en lo que ya planteamos para no deducir de vuelta todas las cosas. Acá esto es simple, el seno de alfa 1, ¿qué es? El opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Y el seno de alfa 2 va a ser, esto yo lo dibujé, no está en el problema, pero uno tiene que entender que, ¿no es cierto? Acá hay que ver un cambio de medio, y fíjense que no están alineados, sino que hay un cambio de ángulo también. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a decir, notar que las componentes tangenciales de S se conservan al pasar de un medio al otro, entonces planteamos los dos senos, como está acá, y luego, como se conservan las tangenciales, podemos poner esto. Hacemos el cociente entre el seno de θ de alfa 1 y el seno de alfa 2, y como las tangenciales se conservan, son iguales, digamos, entonces queda L2 pasa a primer numerador y L1 a denominador, y despejamos de acá L2. De esta manera, planteamos esto donde ya casi lo tenemos, nos falta un cachito. E1 es dato, el seno de θ de alfa 1 es dato, nos falta el alfa 2. Bueno, entonces vamos a macarnos un poquito para poder resolver, despejar alfa 2 y meterlo acá y ya obtener el resultado. Entonces, como sabemos que la tangente de alfa 1, fíjense, es opuesto sobre adyacente, tangencial sobre normal, de campo eléctrico siempre hablando, y el de alfa 2 es tangencial 2 sobre normal 2, por lo tanto, haciendo el cociente entre esto, nos va a quedar, ¿qué cosa? Que el cociente entre las tangentes de alfa 1 y alfa 2 son las componentes normales de D, tanto en 2 como en 1, y si las reemplazamos por las equivalentes del flujo, o sea, del vector densidad de flujo D, nos va a quedar D normal 2 sobre epsilon 2 y D normal 1 sobre epsilon 1. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto esta, vamos a poner acá, esta como esta, son iguales. Lo voy a sacar esto. Entonces, porque se conservaban, ¿se acuerdan? En el cambio de medio. Por lo tanto, me va a quedar epsilon 1 sobre epsilon 2. ¿Y por qué hago esto? Y porque justamente de acá puedo despejar, como tengo epsilon 1 y epsilon 2, porque acuérdense que el epsilon es K por epsilon 0, el alfa 1 lo tengo como dato, de acá despejo alfa 2. Fíjense, tangente de alfa 2 lo despejé de acá, es esto, y alfa 2 es el arco tangente de esto que está acá. Esto es un numerito, o sea, calculamos esto y obtenemos el alfa 2. Con lo cual, ahora sí, pasamos a los números, hacemos los números, reemplazamos en esta lo que habíamos dicho, E1 por el dato, que este es dato, alfa 1 es 30 grados, seno de alfa 1, y el seno de el alfa 2, y el alfa 2 lo calculamos con todo esto, con las permitividades relativas. Recuerden que las permitividades, a ver, vamos a ponerlo, es muy simple, pero acá está, esto quería mostrar, K2 sobre K1, ¿por qué? Porque esto que está acá es lo mismo que poner K2 por epsilon 0 dividido K1 por epsilon 0. Esto la permitividad del espacio libre se va y ahí es donde se justifica el K2 sobre K1. Tangente de 30, bla, 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 nos da esto, que si se fijan coincide concretamente con la guía. Muy bien, ahora vamos a algo muy importante también que queríamos mencionar, que son dos ejercicios en verdad de la guía, el 120 y el 122, pero acá nosotros vamos a meter teoría. Bueno, los ejercicios de hecho son teóricos estos dos, así que son esos ejercicios, pero lo vamos a ampliar un poquito. Acá vamos a plantear dos dieléctricos en serie, ¿ven? Y acá dos dieléctricos en paralelo. O sea, esto es como tener un capacitor, a continuación de o sea, en serie, como si fueran dos capacitores, pero es uno mismo, ¿sí? Donde hay un cambio de medio material, acá. Y acá lo mismo, donde tenemos lo mismo, pero acá ¿qué pasa? Las placas están arriba y abajo. Por lo tanto, el campo, fíjense cómo es la dirección del campo eléctrico.
Y acá puse también el campo eléctrico y en este caso el campo densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico. Bien, vamos a ir por partes. O sea, si bien esto yo lo puse justamente en paralelo, porque puse un gráfico al lado del otro, hice todo el desarrollo así en paralelo, vamos a leer primero uno y después el otro, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces empecemos por por los dieléctricos en serie. Notar que aquí el campo eléctrico, esto es importante, es todo normal, ¿ven? Fíjense, no hay un angulito, no pega inclinadito en la interfaz. ¿Estamos? Primer punto. Entonces, no hay componente tangencial del campo eléctrico, sino que es todo el campo E1 es todo normal 1, ¿sí? Y lo mismo en 2 es todo normal 2. Pero recordar que las componentes normales del campo eléctrico no se conservan al pasar de material. Por eso es que acá tenemos un campo de una manera y acá será de otra, ¿sí? No es igual de intenso. Bueno, entonces, por lo tanto, vamos a traducirlo a D, vamos a llevarlo a D, porque las que se conservan sí son las normales de D, por eso puse acá, a ver si me deja bajar. Acá, ven que las hice iguales, esta y esta. Bueno, no me salió muy igual, pero la idea era esa. A ver. Ahí. Bueno, entonces, lo traducimos, o sea, ponemos el equivalente en D, o sea, si E es igual a E normal, de campo E, entonces D normal 1 va a ser igual a E1 por E normal 1. Y D normal 2 va a ser igual a E2 por E normal 2. Con lo cual, tener en cuenta eso y ahora recordar. Capacidad es igual a carga sobre voltaje. ¿Qué es lo que se quiere hallar acá? Pues yo, perdón que no lo comenté. El ejercicio 120 y 122. Este sería el 122, ¿sí? 122 es el que tiene capacitores dieléctricos en serie. Lo que se pide es, usando explícitamente las condiciones de contorno, demostrar, o mejor dicho, hallar la capacidad total de este sistema. Esta es la idea. Bueno, capacidad, como sabemos, es la carga dividido la diferencia potencial entre las placas. Por lo tanto, vamos a poner que la diferencia potencial va a ser igual a V1 más V2. ¿Qué es esto? Y esta es la diferencia potencial que cae en este dieléctrico, o que habrá acá en el rojo y en el azul. Por la ley de Kirchhoff que se tiene que cumplir, por supuesto, la total es la suma de estas dos, ¿sí? Entonces empezamos por acá. Recordando también que la diferencia potencial en un capacitor de placas planas y paralelas, en este caso tenemos dieléctricos, centros dieléctricos dentro de un capacitor de placas planas y paralelas, el campo era así. Esto es un tema que está recontra explicado. Si alguno no lo recuerda, lo puede buscar, cómo se resuelve por Gauss y todo, nos da que está bien hecho en clases anteriores, es E por D. Bueno, en el caso 1 es E1 por D1 y en el caso 2 es E2 por D2, por eso lo dejamos así. Entonces, otra vez, o mejor dicho, ahora planteamos que D1 es epsilon 1 por E1 y D2 es epsilon 2 por E2. Por lo tanto, pasamos todo a D y reemplazamos E1 y E2 por esto mismo que ponemos acá. D1 sobre epsilon 1 y D2 sobre epsilon 2. Ahora utilizamos las condiciones de contorno, que nos dice justamente que la componente normal de D es la que se conserva. Por lo tanto, D1 es igual a D2 y es igual a D, en este caso. Fíjense. D vale igual la densidad de flujo acá que acá. Por más que haya un cambio de material, porque D es toda normal. ¿Ven? Tampoco viene en angulito, obviamente. Es toda normal. Por lo tanto, tenemos que D, lo podemos sacar factor común de esta ecuación, de esta expresión, y nos queda así. Reemplazamos los epsilon por lo que son, o sea, K1 epsilon 0, K2 epsilon 0, y ahora recordar esto. Ley de Gauss generalizada. Como la integral de D, o sea, el flujo de D, es igual a la carga, a través de la superficie gaussiana, cerrada obviamente, si es gaussiana, SG, es la carga, entonces la capacidad va a ser igual a justamente esta integral dividido la diferencia de potencial entre placas, que es lo que estamos planteando acá abajo. Bueno, si se fijan desde acá, sacamos epsilon 0 también afuera y nos queda D sobre epsilon 0, ¿sí? Y acá nos queda una relación entre las distancias de cada dieléctrico sobre las respectivas constantes dieléctricas de los medios, K1 y K2. Bueno, acá arriba, fíjense, esta integral, ¿qué es? Esto es igual a la carga. Digamos, ya sabía, obvio, pero quería expresarlo en forma de D. Entonces saco D, al hacer el producto escalar nos queda
el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo, que va a ser 1. Entonces nos queda D directamente por A, que es la superficie. En este caso es la superficie plana de la placa, ¿sí? La total. Entonces D con D se va, ¿ven? Y nos queda el área, que es plana, que es del capacitor, que es de la placa metálica, que también es la que... Bueno, el área, ya está más que claro. Bueno, para arreglar, ya está, listo. Ahora simplemente multiplicamos por K1 y K2, digo, para arreglar un poquito esto, para que quede más lindo o más manejable. Y nos queda, ven, arriba A, K1, K2, el epsilon 0 que está acá abajo pasa arriba. Y acá abajo, al introducir K1, K2, ¿sí? Acá se me va K1, y me queda D1, K2, y después D2, K1. Y se terminó. Acá nos quedó la expresión, capacitor de placas planas y paralelas con dos dieléctricos en serie. Muy bien, ahora vamos al otro. A dieléctricos en paralelo. Fíjense que acá la cosa es distinta, porque acá tenemos la placa de arriba, la placa de abajo, donde está la carga libre en las placas metálicas, ¿sí? Y después estará la carga ligada, acá un poco en la derecha y otro poco en la izquierda, ¿sí? Fíjense que yo lo hice genéricamente con áreas distintas. A1, la azul, esta de la izquierda, y A2, esta, el área, mejor dicho, la superficie de este dieléctrico rojo, A2, ¿sí? Y la del 1, la del azul, A1. Acá era una misma porque era toda la misma para los dos dieléctricos, ¿se dan cuenta? En el anterior. Bueno, entonces acá notar que la componente del campo, todo el campo es tangencial, ¿ven? El campo eléctrico es entre una placa y la otra, todo es tangencial. Y recuerden que se conservaban las componentes tangenciales del campo eléctrico en el cambio de medio material. El cambio de medio está acá ahora. Fíjense, al ser el campo todo tangencial, no viene en ángulo, sino que es todo tangencial, bueno, entonces este campo va a ser igual que este campo. Entonces, por otro lado, recuerden esto, la componente tangencial de D es igual a E1 por E tangencial de 1. La componente tangencial del campo, 1. Y lo mismo para el 2. Como siempre, capacidad descarga sobre diferencia potencial entre las placas. Entonces acá, fíjense que voy a tener que la carga va a ser la carga 1 más la carga 2. ¿Por qué? Porque es la carga que está acá más la otra carga que está acá. Lo planteo por separado para justamente mostrar y trabajar independientemente con los dos dieléctricos. Fíjense. La carga, como habíamos dicho, por ley de Gauss generalizada, es D, en este caso la 1 es D1 por escalarmente diferencial de superficie 1 sobre la superficie de Gauss 1. No pusimos eso porque es obvio, sería poner una caja acá, otra cajita acá. Acá tenemos la superficie 1, acá tenemos la superficie 2. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar la componente tangencial de D, porque D va a ser todo tangencial también. Si E es todo tangencial, E también es todo tangencial en este caso. Entonces D tangencial 1 es E1 por E tangencial 1 y D tangencial 2 es igual a E2 por E tangencial 2. Con lo cual, acá nos va a quedar una expresión de este tipo, donde tenemos D tangencial 1 por el área 1, ya al haberlo integrado, y más D tangencial 2 por el área 2. Reemplazamos los D por los epsilon en función de epsilon y E, lo que pusimos acá arriba. Por lo tanto, ¿ven? E1, E tangencial 1, ya en módulo obviamente, los valores escalares, y nos queda esto que está acá. ¿Qué tenemos acá como común? Y justamente la componente tangencial del campo eléctrico se conserva. Por lo tanto, esta la saco como factor común y lo pongo acá. Por esta cuestión que está acá. Entonces, acá lo ponemos como recordatorio. Ahora, B1 es igual a B2 y es igual a B por estar en paralelo, fíjense. Si yo aplico acá la batería con la cual se cargó este capacitor, supongamos obviamente ya está cargado, ¿qué pasa? La diferencia de potencial tanto para el dieléctrico 1 como para el dieléctrico 2 es la misma, ¿sí? Porque son cosas que están en paralelo, digamos. Son ramas en paralelo. Entonces, por lo tanto, se va a tener que la capacidad va a ser igual a la carga, que es la que acabamos de hallar arriba, dividido la diferencia de potencial entre placas, que como recordarán, para capacitores planos y paralelos, para esta configuración es el módulo D por D. Entonces el campo eléctrico se cancela en este caso y simplemente nos queda esto. Epsilon 0, recuerden que epsilon 1 y epsilon 2 es epsilon relativo, o K1 por epsilon 0 y K2 por epsilon 0 respectivamente, con lo cual saco el epsilon 0 afuera y nos queda ya en función de K. K1 a 1 y esto dividido D.
y se terminó. Ahora sí, como hay un ejercicio, hay otro ejercicio en la guía, donde particularmente es simétrico los dos dieléctricos, o sea que A1 es igual a 2 y es igual a A sobre 2. Supongamos A es la total, suponete que A fuese la total, entonces esto es A sobre 2 y esto fuese A sobre 2. Bueno, entonces acá simplemente reemplazamos aritméticamente que nos va a quedar. Reemplazando ahí nos va a quedar que A sale afuera, o sea, A sobre 2 sale afuera y nos queda epsilon 0 por A sobre 2 y todo lo mismo lo otro. O sea, K1 más K2 dividido D. Y se terminó. Bueno, ahí tenemos las dos expresiones, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios a modo de ejemplo para ver cómo es esto aplicado un poquito y qué pasa con las energías. El ejercicio 123 dice: sea un capacitor cilíndrico de radio interno RI 1 centímetro y radio externo RE 1,5 centímetros, acá los ponemos, longitud, o sea la altura de este capacitor cilíndrico 10 centímetros, y dice que se lo carga a una fuente de 200 volts, ¿ve? 200 volts. Luego se desconecta de la fuente y entre las armaduras se introduce un dieléctrico de K5,4. K5,4, entonces yo acá puse, se desconecta de la fuente y se introduce un dieléctrico. Muy bien, lo que pide es determinar la energía electrostática del sistema antes y después de introducir el dieléctrico. Muy bien, entonces, primero recordar cómo es la capacidad inicial, o sea, en vacío, de un capacitor cilíndrico. Recuerden, esto también lo tenemos demostrado y deducido, era esto, 2pi epsilon 0 por L dividido Ln, logaritmo natural, quiero decir, de radio externo dividido radio interno. Entonces, se pide la energía sub 0, o sea, antes de colocar el dieléctrico. ¿Se acuerdan que poníamos sub 0 cuando teníamos que hacer la salvedad que era sin dieléctrico? Una magnitud sin dieléctrico. Entonces es U sub 0 igual a un medio de C sub 0 por B sub 0 al cuadrado. Bueno, esto es bastante rápido teniendo en cuenta esto, porque la podemos calcular, la capacidad sub 0, un capacitor cilíndrico, para los valores que nos dan. Fíjense, es 2pi por epsilon 0, acá está, farad sobre metro, por L, que es 10 centímetros, 0,1 metro, dividido el logaritmo natural de estos dos, que simplemente es 1,5, porque al ser 1 se cancela la unidad, es adimensional el argumento de un logaritmo, y nos queda así. Conclusión, nos da 13,71 picofarad. Esto lo reemplazamos simplemente en la fórmula esta, que ya habíamos deducido en su momento también, de la energía almacenada en un capacitor, y bueno, nos da 2,74 por 10 a la menos 7 joules. ¿Ven? Que acá usamos la capacidad sub 0 y el voltaje diferencia potencial sub 0. ¿Por qué? Porque nos piden antes y después de colocar el dieléctrico. Entonces, antes de colocar el dieléctrico, la capacidad va a ser esa. Recordar que está desconectado de la fuente, ¿no? Desconectado de la fuente. Pero claro, antes de conectar el dieléctrico, se recuerdan, el voltaje era el mismo de la fuente. Por más que haya sacado la fuente, al no meter todavía, no introducir ningún dieléctrico, la diferencia potencial queda intacta. Bien, ahora vamos a plantear la energía con el dieléctrico, por eso le puse sub K, que va a ser un medio de la capacidad. Fíjense que ya no le pongo sub 0, porque es la capacidad que tenga ya con el dieléctrico por el voltaje, el nuevo voltaje, o sea, nueva diferencia potencial, al cuadrado. Entonces vamos a tener que hallar estas dos cosas. La capacidad es muy simple, es K veces la capacidad sub 0. Y el voltaje, vamos a ver. Recordad que al introducir el dieléctrico habiendo desconectado la fuente de tensión previamente, esto hará que la diferencia potencial entre placas disminuya, ¿se acuerdan? Con lo cual habrá que considerar esa nueva tensión existente entre placas para aplicar la fórmula de energía almacenada. Muy bien, entonces C es K por C0 y B era B0 sobre K, ¿se acuerdan? Reemplazando acá, fíjense, reemplazamos C por KC0 y B por B0 sobre K al cuadrado, nos va a quedar así. Conclusión, fíjense esto importante, es la energía original dividido K, o sea que disminuye. La energía almacenada disminuirá en un factor K veces respecto de la que se tenía almacenada antes de colocar el dieléctrico. La calculamos, fíjense, acá es como que lo deducimos en forma genérica. Entonces al haber hecho esta deducción, listo, reemplazamos y ya está. Y bueno, nos queda, fíjense, 0,5 por 10 a la menos 7. Bajó bastante, Y claro, ¿cuánto? Y bueno, K veces, como K era 5,4, sí, en fin. Bueno, el punto B, ojo acá, punto B dice, se lo carga ahora con una fuente de 200 volts igual que antes, luego sin desconectar la fuente, o sea, se introduce un dieléctrico y nos pide calcular lo mismo. Bueno, a ver, sin desconectar la fuente, introducimos el dieléctrico. La energía original, U sub 0, es la misma que antes, ¿sí? Resultado ya calculado en el punto A, eso no cabe duda. Ahora el tema viene acá.
cuando yo introduzco el dieléctrico, pero dejo la fuente conectada, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer un trabajo para meter, el agente externo hace un trabajo para meter el dieléctrico, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que voy a tener un medio de C, la capacidad con dieléctrico, pero por B sub 0 al cuadrado, o sea, la tensión original. Esto va a ser mucho más, ¿ven? Un medio de C por C0, B0 al cuadrado, con lo cual me da K por U0. Acá tengo al revés, acá tengo K veces la energía original, o sea que en este caso aumenta.